comunes y corrientes. Pastor, me está diciendo común y corriente. No, no es eso. Conforme vaya pasando la prédica te vas a ir dando cuenta. Pero sí sería fuerte, ¿verdad? Si le digo, ¿cuántos comunes y corrientes hay en este lugar? Amén. Vamos a verlo. Hablando ellos al pueblo, estamos ahí. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos. Mira que está a tu lado, los más chipocludos en ese tiempo. Los que se creían los mejores, los que les tendrían que rendir una cierta clase de honra, de adoración. Era gente que, aunque era muy preparada, no entendían la verdad de Dios, no entendían que el Hijo de Dios estaba en ese lugar, no entendían que el reino de Dios estaba tan cerca de ellos, no entendían que el Hijo del Hombre había llegado para pagar por todos nuestros pecados. Estas personas tenían mucho conocimiento, pero no tenían revelación. Tenían mucho conocimiento, pero no entendían las verdades del reino. Eran personas que, aunque tenían mucho conocimiento, sus ojos, sus oídos estaban tapados por su misma religiosidad, que aunque pensaban que lo sabían todo, realmente no sabían nada. Asimismo se veían como los más excelentes, como lo mejor de lo mejor, como aquellos que podían decir y declarar cosas y que toda la gente les tenía que creer porque ellos lo decían. Se creían expertos en todo, pero no sabían nada. Eran resentidos, dice aquí. Resentidos de que enseñasen al pueblo. Porque ellos solamente enseñaban en los templos. Y cuando llegaban a enseñar afuera, era simplemente para que la gente los viera, para que los conociera, para que vieran sus vestiduras, para que los vieran a ellos. Porque ellos querían ser admirados. Y cuando vienen ciertas personas que por su apariencia parecían muy comunes, muy corrientes, a anunciar, dice aquí, anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Se enojaban porque hablaban de un Jesús que fue crucificado por ellos mismos, por su mismo corazón de ellos, que no aceptaron la palabra, que no aceptaron aquel que venía a dar salvación. Había un resentimiento en ellos, porque ya no se hablaba de ellos, se hablaba de un Jesús muerto en una cruz, pero también que resucitó al tercer día. ¿Cuántos lo creen? De ese Jesús hablaban. Dice aquí en el 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice aquí? Creyeron. Y el número de los varones era ¿cuánto? 5,000. A veces nos dicen que no nos enfoquemos en las multitudes, pero va una cosa con la otra. Si hay palabra, si hay quien hable palabra de nuestro Dios, siempre va a haber alguien que quiera escuchar su palabra. Amén. No es, a veces la gente o las personas, cuando uno les predica, pareciera que no oyen nada, pero sí están oyendo. Simplemente a veces no hay la atención correcta, o no hay la retención, o tal vez no le prestan la importancia que debería tener, pero ahí están.
Y si alguien te abre las puertas de sus casas o te abre ese tiempo para que tú le prediques la palabra nunca va a regresar vacía. Amén. Siempre va a haber algún resultado. Si no en ese momento, al tiempo. Pero va a haber un resultado. Porque aquí todos creyeron. Dice, bueno, muchos creyeron. Tanto así que se da una cifra como de 5,000. Y habla de los puros varones. Aparte, ¿quiénes? Mujeres y niños. Porque los niños no andaban solos, andaban ¿con quién? Con sus padres. La mujer no andaba sola, andaba con su varón. Y el varón siempre dirigiendo a la familia. Amén. Cinco. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Quiénes entonces? Los más religiosos de los religiosos, los de los mejores puestos, los mejores pagados, pues, los que se servían de la iglesia y no los que tenían que servir. Eran aquellos que estaban en la élite, en lo más alto, aquellos que no querían que nada se les chistara o se les contradijera, aquellos que veían con resentimiento la predicación de la palabra de nuestro Dios, aquellos que no creían en una salvación por gracia, sino por obras. Aquellos que ya no tenían fe, lo que tenían eran sus argumentos nada más. Eran lo mejor de lo mejor de ese tiempo. O al menos eso creían también. Ya tienen a aquellos que estaban predicando, ya los tenían encerraditos, quietecitos, donde los querían. Ya los tenían ahí, al menos por unas horas ya no iban a predicar, o por esa noche y el otro día ya no iban a predicar. Quizás trataban de darles cierto miedo, infundirles cierto temor para que dejaran esa labor que ellos no sabían qué los impulsaba a predicar, qué los impulsaba a llevar la palabra. Jóvenes o adultos que no veían el peligro, lo único que veían era el predicar. No importaba lo que pasara. Ellos querían estar predicando porque veían que la predicación del evangelio estaba llevando mucho fruto. Amén. Pero bueno, ya los tenían ahí, encerrados. Ya los tenían ahí para ellos poderles decir lo que querían decir. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que ellos hacían, lo hacían en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ni siquiera fueron para escuchar una predicación de ellos. Si ellos hubiesen escuchado la predicación de ellos, sabrían que lo hacen en el nombre de Jesús. Amén. O sea, eran personas que, aunque conocían la religión, no conocían al Hijo de Dios, ni querían conocerlo, ni querían escucharlo, ni querían experimentarlo. Pero bueno, ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a ir a predicar al infierno para sacar unos cuantos de ahí? Hay personas que van a escuchar la palabra y no van a entender, pero hay otros que sí. Y es por eso que lo hacemos, es por ello que predicamos. Amén. El 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Como un gran discurso, ¿verdad? Ahí en medio. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia como sano. Estaban pasando los mismos milagros que pasaron cuando Jesús estaba con ellos. Jesús seguía vivo. Su nombre sigue vivo hasta el día de hoy. Cuando tú y yo agarramos y declaramos en el nombre de Jesús, algo va a pasar. No va a haber ese silencio y esa vergüenza. No, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Va a pasar un milagro. Tiene que haber fe. Pero de que algo va a pasar, va a pasar. Amén. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Amén. Todos en este lugar tenemos fe. Quiere decir que algo va a pasar. Si no en tu vida, en la vida de otro, pero en alguien va a pasar algo. Ellos oraron para que una persona fuera sana. Y como si fuese algo malo, los tenían ahí, el interrogatorio. Como si fuese algo del diablo. Cuando ahora ellos responden, lo hicimos en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret, a quien pusiste en la cruz, a quien mataste, pero el mismo que resucitó. Como si no te hubieses dado, le estaba diciendo, como si no te hubieses dado cuenta de lo que pasó. Ustedes estuvieron ahí, pero hacían como si no hubieran escuchado nada, como si no vieran nada. Y ahora que veían el poder de Dios, lo mismo que había pasado con Jesús, ahora estaba pasando con sus discípulos. Como vieron milagros en él, ahora milagros en aquellos que están creyendo y tienen fe en predicar la palabra. Está habiendo gente que sana y es evidencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz y sanadora. Ahora se quejan de eso. Ahora el religioso se queja. Ahora el que está más arriba se queja. Ahora aquel que vio todo, aunque no entendía nada, se queja porque alguien es sanado en el nombre de Jesús. Les dice todavía, por él este hombre, ¿en cuál nos quedamos? En el 9. De qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaste, al que maltrataste, al que le escupiste, al que le hiciste todas las bajezas que le podías hacer, al que le diste el peor castigo que existía y que sigue existiendo, crucificado ahí en la cruz. Algunos dicen que la silla eléctrica y que la inyección letal, esas cosas no te van a hacer nada en comparación a estar ahí en una cruz, con tus manos clavadas, con tu pecho entrecerrándose, faltándote la respiración, sintiendo cómo se va alargando tu cuerpo, como estirándote hacia abajo, tus pies puestos con más clavos. Era un castigo, no lo iban a hacer bonito. Era un castigo terrible y hasta el día de hoy ningunos derechos humanos dejarían que alguien fuera crucificado. Ninguna asociación dejaría que alguien pasara por la muerte por la cual pasó Jesús hoy en día. Por eso les decía que la silla eléctrica es nada. 1 o 2 minutos ahí. ¿Cuántas horas estuvo Jesús ahí arriba?
recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Pero lo recibió Jesús. Pero también dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. A ver, quéjate con Dios. Pues no, ¿verdad? Ninguno de ellos se iba a quejar, o se tenía que quejar. Ninguno. Tendría que verlo de mala forma. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el que está por encima de todo, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué estaba haciendo ahí este discípulo? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Les estaba ¿qué? Predicando, mostrándoles el plan de salvación, diciéndoles que tenían una oportunidad también ellos de arrepentirse de lo que estaban haciendo, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de tomar esa postura delante de alguien que está predicando. Es que ¿de qué te puedes quejar? ¿O de qué nos podemos quejar? Si cuando predicamos la palabra alguien sana, qué bueno, gloria a Dios. Es que no se acercó a la iglesia y nada. Lo importante es que sanó, que hubo una manifestación del poder de Dios. Hay muchos de aquí que quisiéramos ser sanos de algo y no lo somos, pero jamás nos vamos a quejar porque alguien sea sano cuando se le predica el evangelio. Amén. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba a esas personas, a estos líderes religiosos. Y lo recalco porque hay veces que tú y yo vemos nuestras vidas como las más comunes y corrientes que pueda haber. Es que mi vida es tan común y tan corriente. ¿Cómo Dios me va a usar si yo soy común y corriente? Yo me parezco a todos los demás, tengo la misma estatura que los demás, sé igual que los demás. ¿Cómo Dios me va a usar? Si tú eres una persona que lee la palabra y diariamente le dices al Espíritu Santo, lléname, te va a llenar de su Espíritu. Y a los ojos de la gente puede ser el más común y el más corriente, pero a los ojos de Dios eres una persona llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, para poder predicar, poder imponer manos y sanar a los enfermos. Pastor, pero yo soy común y corriente. ¿Y qué? De lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que creen que saben mucho, a los que creen que hay una fórmula correcta, cuando realmente Dios escoge a quien quiere. Chico, grande, joven, adulto, anciano, no importa. Dios escoge a quien quiere. Pedro predicándoles con paciencia, con autoridad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras y de vulgo, dile al que está a tu lado, comunes y corrientes. Eso significa de vulgo, comunes. Y todavía dice aquí, sin letras, ignorantes pues también. A mí
me da risa cuando de repente salen esas palabras. Ay, es que es bien corriente aquel o aquella. Pero todos tenemos algo de eso. Pero a la vista de los hombres, a la vista de las personas, pero a la vista de Dios es totalmente diferente. Cuando disponemos nuestro corazón para aprender y llenarnos del Espíritu Santo, como decía la alabanza hace rato, todo cambia. Y si tú aún te ves como una persona común y corriente, déjame decirte que no es así. No es así. Cuando tú llevas al menos un versículo a otra persona, ya estás predicando el Evangelio. Uno, pero bien entendido, bien aprendido, bien adentrado en tu corazón, bien asimilado y exponiendo un ejemplo de vida que puede entenderte la otra persona. Se maravillaban. ¿Quiénes se maravillaban? Los que estaban en ese lugar. Decían, ¿cómo es posible que esta persona que no ha estudiado lo que nosotros hemos estudiado, que no han aprendido lo que nosotros hemos aprendido, que no han llevado tantos años de estudio como nosotros los religiosos, sepan tanto, hagan tanto? Con licenciatura, maestría y doctorado, y no podían lograr lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Por qué? Porque hacían lo que hacía Jesús también. Y en algún momento quizás lo vieron con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Así es, iglesia. Cuando hay palabra y hay un milagro o un testimonio, aquel que no cree se va a quedar mudo. No va a poder decir nada. Aquellos que te conocieron en tu antigua forma de vivir y cómo te ven ahora transformado, convertido, convencido, evangelizado, lleno de la presencia de Dios, no pueden dudar. Dejan de dudar y se quedan callados. Pero tú tienes que dejar que eso pase también en tu vida. Amén. No te pongas duro como estos religiosos. No seas duro. Aprende. Deja que Dios haga algo contigo. Deja de decir que eres común y corriente, porque eso nada más puede hacerlo delante de los hombres. Delante de Dios somos personas, somos hijos de Dios en victoria. Amén. Y aunque te parezca increíble, el diablo nos hace los mandados. Es que el diablo, no sé qué, el diablo nos hace los mandados. Porque no estamos bajo la autoridad de él. Aún el diablo no puede mover ni hacer nada si Dios no se lo permite. Dios le permitió a estos hombres que pudiesen agarrar a dos de sus discípulos. Si no, no los agarran. Pero Dios permite cosas para que ellos también escuchen la palabra de viva voz y vean el milagro con sus propios ojos y crean también que hay un Dios vivo. Dice, no podían decir nada en contra, nada.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, hablaban entre sí, hacían sus posturas de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Estas personas predican, las personas sanan, los discípulos se multiplican, lo que nosotros decimos ya no importa, y ya no importaba, lo que estaba importando era el evangelio de Dios. Por eso decían, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con Nancy? ¿Qué haremos con Doña Flora? ¿Qué haremos con Maribel? ¿Qué haremos con ellos? El diablo se pregunta lo mismo, ¿qué va a hacer contigo? Porque quiere hacerte caer y no caes. No seas del otro lado, que con cualquier cosita te andas cayendo. Sé de los que resisten. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y no qué? Y no lo podemos negar. No podían decir nada contra ellos y mucho menos podían negar lo que decían y lo que hacían, porque era verdad. Jesús decía, yo soy el camino ¿a qué? A la verdad y la vida. Él es el camino a la verdad y la vida. Y nadie puede negar eso. Hay muchos que dicen, es que Dios no existe, es que si existiera haría esto. No, tú lo que quieres es que alguien haga tu voluntad. Dios no hace tu voluntad. Dios hace lo que Él quiere con el que Él quiere. Hasta con el más común y corriente como tu servidor aquí presente, Dios lo hace. Porque yo así me veía antes. Yo, ¿qué tengo de especial? Y tal vez tú te lo has preguntado en un momento dado. ¿Qué tengo yo de especial? ¿O qué tienes tú de especial? ¿O qué tenemos de especial? ¿Por qué Dios nos escogió precisamente a nosotros? ¿Por qué nos miró? ¿Por qué dejó que de su luz llegara y quitara ese velo de nuestros ojos? ¿Qué fue lo que pasó para que nosotros pudiésemos ser de las personas que ahora podemos decir, gloria a Dios, aleluya? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Tal vez no hicimos absolutamente nada. Él así lo quiso. Tú y yo somos especiales ante los ojos de Dios porque Él quiere que seamos especiales. Porque Él quiere que también nosotros brillemos. Él quiere que dejemos de pensar que somos comunes y corrientes, porque ante los ojos de Él no somos así. Mujeres y hombres son de los que están en este lugar, o los que escuchan la palabra, los que atienden a ella, o los que han recibido un milagro. Dios los vio. Dios te vio. De entre toda la escuela, de entre toda la universidad o la prepa o lo que estés haciendo, de entre todos los que trabajaban allá en el mercado, dijo, a ver, vamos a apartar a estos 10, 15 o 20, a los que todos ellos los vamos a apartar. Hay una plática, ¿verdad?, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A estos, a ellos, a ellas, para que conozcan de tu palabra, para que lleven tu palabra. No podían negar que era Dios el que los usaba. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, hay que amenazarles, dice, amenacémosles. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vamos a amenazarles. La ocurrencia más grande del diablo, amenazar. ¿Con qué me vas a amenazar a mí?